buenas, bienvenidos de nuevo a No hay Derecho, el lugar donde hablamos de derecho. Yo soy una vez más Miguel Ángel Velarde, su humilde abogado de provincias. Con la venia de su señoría continuaré el interrogatorio. Y aquí estamos de nuevo, una vez más en estado de alarma. ¿No están ustedes alarmados? Pues estamos en estado de alarma. Y bueno, me he dicho, voy a grabar otro vídeo sobre el tema porque como nos están bombardeando por todas las televisiones de uno y otro bando, porque no hay televisiones independientes, con expertos, que nos explican que es totalmente legal, todo está bien, no se preocupen ustedes, ¡Uf! Magnífico, tanto el contenido como la forma de este estado de alarma. Un estado de alarma que por primera vez están tanto el gobierno como la oposición de acuerdo en saltarse a la torera la Constitución, con lo cual tanto las televisiones de uno y otro bando apoyan que nos quedemos sin uno de los pilares fundamentales de un Estado de Derecho, que es la sumisión de los poderes a normas y a controles. Evidentemente, todo gobierno y todo grupo de presión que se precie tiene a sus expertos a sueldos. Tú tranquilo, tío. Soy científico. Y es lógico que si a ti te pagan por defender una postura, pues tú la defiendes. Desde aquí ya hago un llamamiento por si alguien quiere darme un carguito con un buen sueldo por no hacer nada o pagarme una cantidad indecente de dinero por defender posturas totalmente absurdas y contrarias a derecho, estoy dispuesto. Yo, si me pagan bien, antes de nada hay que dejar claro una serie de principios y conceptos. Nos encontramos en un Estado de Derecho. Y un Estado de Derecho significa que el poder se encuentra sometido a límites, controles y normas. Y la norma suprema es la Constitución. Es la norma de la que deriva la legitimidad de todo el resto de normas. Y también la legitimidad del poder. Un gobierno que se salta la Constitución es un gobierno ilegítimo, porque está actuando fuera del marco que le permite ser gobierno, del marco que le permite gobernar. ¿Por qué existen esos controles? Porque aunque todo el mundo queremos ser gobernados por un tipo sabio y benéfico que haga el bien y prohíba el mal, un Estado de Derecho, de hecho ni siquiera los Estados de Derecho, todos los estados y todos los sistemas políticos que han tenido un mínimo de eficacia y han tenido un mínimo de consistencia, se han basado en el dicho de espera lo mejor pero prepárate para lo peor. Espera un buen gobernante, pero prepárate por si viene un tirano. Todo el mundo queremos ser gobernados por un Marco Aurelio, pero si nos llega un Calígula hay que ponerle límites y controles. De modo que no me voy a meter en cuestiones sobre si es necesario, conveniente, mejor o peor una serie de medidas para luchar contra una crisis sanitaria, no. También, si algo nos ha enseñado la experiencia de estos meses atrás, es que cualquier medida que tome o proponga el gobierno español será la menos eficiente y la peor de las posibles, y la que nos lleva a un desastre aún mayor. Yo a la experiencia me remito, después cada uno puede justificar lo que quiera. Tendremos fiestas, el pueblo tendrá pan, duplicaremos nuestros impuestos en Oriente y nos enviaréis doble cantidad de grano. Pero el caso es que efectivamente estamos en una crisis, en un momento excepcional, y nuestro ordenamiento jurídico, igual que el del resto de Estados de Derecho, prevé unas situaciones excepcionales para casos excepcionales. Es decir, en momentos muy puntuales, el poder, el gobierno, puede saltarse ligeramente, y algunos aspectos, de los derechos fundamentales. Y para eso están los estados de alarma, excepción y sitio, que vienen regulados en la Constitución y un poquito más ampliados en su ley correspondiente. Podemos interpretar lo que diga la Constitución, la letra literal de la Constitución, y lo que diga la ley que la desarrolla, de la forma que nos salga de las narices en función de lo que nos convenga. Es decir, no, aquí dice esto, pero no lo dice lo otro, esto no lo dice, así que es básicamente lo que los expertos nos están diciendo, ¿no? El juego de manos jurídico, inteligente, ¿verdad? Contrariamente a lo que piensa la mayoría de las personas, y por desgracia lo que piensa mucha gente que sale de las facultades de Derecho, lo que da muestra de lo que es y lo que ha llegado a la Universidad Española, el derecho no significa saberse la ley. Tú te sabes al pie de la letra las leyes y ya sabes derecho, no. El derecho es mucho más. Y una de las cosas en las que consiste el derecho es conocer las reglas para interpretar la ley. Y esas reglas no son unas reglas que yo me invente sobre la marcha, son unas reglas que se han ido elaborando a lo largo de, no ya de años, ni de generaciones, estamos hablando de siglos, ¿no? De siglos de experiencia en qué ocurre cuando se interpretan unas cosas de una forma y qué ocurre cuando se interpretan de otra. Es decir, experiencia práctica a lo largo de siglos. Esas reglas de interpretación tienen además un pasito más. Cuando hablamos de interpretar cosas que afectan a derechos fundamentales, hay una serie de reglas especiales que no se puede saltar uno. Para empezar,
la archiconocida regla del principio de jerarquía normativa, es decir, para aplicar un reglamento no puedes saltarte lo que diga la ley prevalece sobre el reglamento, pero es más, la Constitución prevalece sobre lo que diga la ley y el reglamento. Tenemos también el principio de prevalencia de norma, es decir, cuando hablamos de derechos fundamentales, en caso de duda, prevalece la norma que beneficia al derecho, no a la limitación del derecho. El principio pro actione, es decir, en caso de duda, hay que interpretarlo de forma que tú puedas recurrir a un tribunal para defender tus derechos. Y después una serie de principios muy parecidos, aunque técnicamente tengan su diferencia, pero que aquí entre nosotros podemos contarlo como un todo, ¿no? El principio pro homine, es decir, en caso de duda prevalece el derecho de la persona y no el derecho del grupo de personas, ¿no? O el principio de favor libertatis o indubio pro libertatis. En caso de duda prevalece el derecho y no la limitación del derecho, ¿no? Si tú, jurista de reconocido prestigio, interpretas la ley, la norma, la letra de la ley que está escrita, olvidando esos principios interpretativos, lo que estás haciendo es un fraude de ley, es decir, utilizando una ley para saltarte otra. Y eso es nulo, eso es ilegal y es inconstitucional. De modo que ahí estamos, tenemos una serie de principios que existen para garantizar la libertad de los ciudadanos y para limitar la arbitrariedad del gobierno. Para evitar que un gobierno, pasito a pasito, mediante eso que se llama erosión de las libertades, se convierta de un gobierno democrático en un gobierno dictatorial, manteniendo la apariencia, como tantos hay en el mundo. Yo solo te pido que te arrodilles. Así que vamos al gordo del asunto, al meollo. Vamos a ir a qué dice exactamente la Constitución y qué dice la ley de los estados de alarma. Primero, en cuanto al fondo. Pero vamos a leer algún artículo, por ejemplo, el artículo 55 de la Constitución. Dice, los derechos reconocidos en los artículos tal y 19 podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio. Excepción o de sitio. ¿Qué dice el artículo 19? Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Oiga, con un estado de alarma no se puede suspender este derecho. Usted no puede evitar que una persona circule libremente por el territorio nacional a menos que apruebe el estado de excepción o de sitio, no el de alarma. Oiga, hemos estado unos meses sin poder salir de casa, sin poder circular libremente. Oiga, a partir de las 11 de la noche no podemos circular libremente. Yo solamente quiero recordar también otra cosa que dice el artículo 55 de la Constitución. Vamos a leerlo para que no se nos olvide ninguna palabra. La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal como violación de los derechos y libertades reconocidas por las leyes. Yo no digo nada y lo digo todo, y ahí se queda. Ah, pero ahora aprueban un nuevo estado de alarma y nos lo prorrogan por 6 meses. ¿Es legal esto de que lo prorroguen por 6 meses? Hombre, puede serlo, porque si lo dice el gobierno, ¿verdad? Que son buenos y generosos y amables y bondadosos. Y si la oposición tampoco pone problema y solo cambia el tema de cuántos meses, ¿no? Pues debe de ser legal, ¿no? ¿O no? Recordemos que estamos hablando de medidas excepcionales por las cuales un gobierno puede limitar los derechos fundamentales de las personas. Y que para interpretar las normas que le permiten hacer eso, porque no puede hacerlo sino dentro de esas normas, dentro del marco que le dan esas normas, hay unos criterios de interpretación. Y que básicamente esos criterios de interpretación lo que te dicen es que cualquier limitación de los derechos fundamentales debe de interpretarse de forma restrictiva para esa limitación, no para los derechos fundamentales, sino para esa limitación. ¿Qué dice la Constitución del estado de alarma? Que hemos visto que no sería lo más recomendable para una limitación del tipo que están haciendo, sino un estado de excepción. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en el Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial al que se extienden los efectos de la declaración. Aclaramos, principio de primacía de la Constitución. Lo que dice este artículo tiene primacía respecto de lo que dice el artículo de la Ley de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio. ¿Qué dice esa ley? Vamos a ver. Artículo primero, punto 2. Las medidas a adoptar en los estados de alarma, excepción y sitio, así como la duración de los mismos, serán en cualquier caso las estrictamente indispensables para asegurar el restablecimiento de la normalidad. Su aplicación se realizará de forma proporcionada a las circunstancias. ¿Esto qué es?
Volvemos otra vez al principio de restricción de las facultades de un gobierno para cortar los derechos individuales. Pero dice más. Artículo 6, punto 2. En el decreto se determinará el ámbito territorial, la duración y los efectos del estado de alarma, que no podrá exceder de 15 días. Evidentemente la duración porque puede durar menos de 15 días. Solo se podrá prorrogar con autorización expresa del Congreso de los Diputados, que en este caso podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga. El alcance y las condiciones vigentes. No dice la duración, dice el alcance de las medidas. ¿Se puede interpretar este texto de la ley unido al texto anterior de la Constitución como una carta blanca para que la duración sea todo lo que se quiera? Yo entiendo que no. Entiendo que las limitaciones a un poder absoluto del gobierno están por encima de la posibilidad de coartar los derechos individuales. Y una de esas limitaciones es que cada 15 días el Parlamento, si alguien entiende que sirve para algo, hoy en día, tenga que aprobar cada 15 días la continuación de ese estado excepcional de limitación de derechos para ver si aún continúa siendo necesario o si lo es en esas condiciones y hay que cambiarlas. ¿Podemos interpretar esto como una carta blanca a partir del texto de la ley y de lo que calla, como una carta blanca para que el gobierno pueda limitar las libertades que le dé la gana, como le dé la gana, porque lo considera necesario? Eso es un fraude de ley. Si alguien de verdad no ve el problema de esto y el peligro de esto, se merece lo que le está pasando. No, pero es necesario hacer algo. Es que algo hay que hacer. Hay algo peor que tomar medidas inútiles en una emergencia. Y es tomar medidas inútiles y que además socaven el Estado de Derecho. Eso es todavía peor. Pero total, si de todas formas tampoco no nos afecta tanto, porque no vayamos a salir a las 11 de la noche a tomar una cerveza, tampoco nos va a pasar nada, ¿no? Se llama erosión de las libertades. Te van quitando poquito a poco libertades que no te afectan tanto, te afectan muy poquito y cuando te das cuenta, pues no tienen las elementales y fundamentales. Y además creas un precedente muy peligroso. Estamos permitiendo que nuestro gobierno haga lo que le salga de las narices, saltándose los controles y haciendo que nuestro Estado deje de ser un Estado de Derecho para convertirse en otra cosa, que es lo que tan alegremente se ha llamado como democracias avanzadas, esas en las que un líder popular y muy simpático hace lo que le sale de las narices en bien del pueblo, sin controles. Las dictaduras, vamos a llamarla como por su nombre, de hoy en día ya no se necesita derogar una constitución, no se necesita derogar las leyes. Usted y yo tenemos los mismos derechos sobre el papel, en la práctica no. En la práctica esos derechos se interpretan siempre de la forma que más le conviene al poder, con lo cual son papel mojado. Así es como muere la libertad, con un estruendoso aplauso. Pero no se preocupe, sea feliz. Le cuidan, a usted le cuidan. Y eso ha sido todo por hoy. Esto ha sido No hay Derecho, hablando hoy de derecho, por fin. Yo sigo siendo Miguel Ángel Velarde. Aquí estoy esperando a que la Gestapo informática venga a meterme un paquete por este delito de odio, de criticar lo que hacen tanto el gobierno como la oposición, a la vez, todos juntitos y en armonía. Y si les ha gustado, le pueden dar a like y me pueden contactar como ustedes quieran para cualquier pregunta, cuestión, sugerencia o lo que ustedes quieran. Muchas gracias por aguantarme hasta aquí y hasta la próxima.